Bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro. En este caso corresponde el noveno encuentro de este ciclo de charlas que estamos llevando a cabo a través de The Evolution para cada uno de ustedes, donde vamos haciendo un recorrido por los diferentes dispositivos. Y bueno, en esta ocasión optamos por realizar un encuentro donde la idea es ir pasando por los diferentes dispositivos e ir analizando en cada uno cuáles podrían ser las variables más interesantes a la hora de ir tomando diferentes decisiones de acuerdo a los objetivos que nosotros tenemos en nuestro trabajo del día a día, ¿sí? Antes de dar comienzo, quería dejar esto como introducción, que con muchos clientes o muchas personas por ahí lo charlamos, lo pensamos de esta manera y tratamos de dejarle ese mensaje de que muchas veces nos pasa que cuando compramos un dispositivo nuevo o adquirimos un nuevo dispositivo ya sea para una rehabilitación o para el entrenamiento dentro de un gimnasio, en el trabajo del día a día, sucede que queremos empezar a tener un control total de los diferentes aspectos de lo que sería el día a día del entrenamiento o en el aspecto en el área de la rehabilitación y después ese día a día se nos empieza a complicar. Entonces, siempre lo que les decimos y les recomendamos, ir analizando, ir visualizando cuáles serían los puntos clave donde nosotros tenemos que poner el foco como para decir, bueno, esto es lo que yo necesito controlar y de esta manera puedo asegurarme que voy a poder tener un beneficio dentro de mi área o el objetivo que estoy persiguiendo y que para eso estoy utilizando en este caso nuestro dispositivo, ¿sí? En relación a esto, dentro de las cuestiones que nosotros recomendamos y que decimos que debemos tener en cuenta siempre es principalmente conocer el dispositivo que estamos utilizando, es decir, qué es lo que hace el dispositivo, qué mide, ¿sí? Qué es lo que deriva en cuanto a las métricas y demás, para, así poder tener en cuenta, de acuerdo al objetivo que pretendo con mi atleta, ser lo más específico o el dato ese que voy a obtener que tenga el mayor sentido posible. Dentro de lo que sería el dispositivo encoder lineal, el Valkyria Trainer Libre, como sería el nombre comercial dentro de nuestra empresa, en relación a lo que decíamos anteriormente, de nuevo, recordar qué es lo que hace el dispositivo. Ejemplo, dentro de lo que es el encoder lineal, siempre tenemos que recordar que el dispositivo mide desplazamiento. Entonces, a partir de ese desplazamiento, cuenta las repeticiones en ese recorrido, en el espacio, cuenta las repeticiones y a partir de esto empieza a estimar y derivar diferentes métricas o variables que son las que nosotros podemos utilizar para el trabajo del día a día. Entonces es muy importante siempre enfocarnos y ser muy preciso en ese desplazamiento que voy a ir realizando con este dispositivo para poder asegurarme que ese dato en cuanto a las repeticiones que estoy contando o controlando, voy a tener el dato más certero. Como habíamos visualizado en charlas anteriores, algo que se utiliza mucho en el día a día es ir relacionando las diferentes cargas de acuerdo a las variables de velocidad, en este caso velocidad media propulsiva sobre todo, y potencia o la potencia media. Y de esta manera podemos ir generando diferentes perfiles que nos permiten conocer un estado de rendimiento en ese momento de nuestro atleta, y a partir de esto poder ir realizando un proceso de entrenamiento para al cabo de un par de semanas, volver a realizar este perfil para controlar si nuestro deportista se mantiene de la misma manera, si mejora o si empeora. Dentro de los dos ejemplos que mostramos, tenemos la relación de carga-velocidad, es decir, ir escogiendo, seleccionando diferentes cargas que pasen por diferentes porcentajes del RM del deportista,
y a partir de esa carga ir visualizando cuánto sería, en este caso, la velocidad media propulsiva en la que desplaza cada carga, que de esta manera, con este perfil, nosotros podemos obtener una ecuación específica, individualizada, como para poder ir utilizándola para conocer cuánto serían la velocidad de desplazar en diferentes cargas, y de la misma manera se puede realizar con la variable potencia. Ir generando un incremental de cargas que en algún momento de ese incremental se va a conocer el valor de potencia óptima, es decir, la cantidad de carga que el deportista podría mover a la mayor potencia posible. Algo que sucede con estos perfiles es que por ahí se complica mucho el trabajo en el día a día cuando tenemos mucho grupo, un grupo muy numeroso de deportistas, para hacer ese trabajo muy específico de acuerdo a la velocidad que debería desplazar cada deportista. Entonces, quizás como solución a esto, podemos encontrar lo que se llama hoy, lo que se conoce como zonas de velocidades, donde ya de acuerdo a diferentes estudios o investigaciones de diferentes autores, de acuerdo a diferentes ejercicios, podemos ir conociendo cuánto sería el RM, la velocidad media propulsiva en este caso, que podría estar desplazando en un RM un grupo de atletas. Entonces, a partir de esto, se puede realizar, de acuerdo a diferentes velocidades, el trabajo de diferentes zonas de entrenamiento. Entonces, si yo, por ejemplo, pretendo trabajar con un objetivo más orientado a la fuerza, bueno, entender que, en este caso continuando con el ejemplo de la sentadilla, si quisiera trabajar la fuerza por arriba del RM, estaría trabajando entre un 0,40 y un 0,60 metros por segundo de velocidad media propulsiva, con un cierto número de repeticiones. Y diferente sería la velocidad, entre tanta y tanta velocidad media propulsiva, sería la que nosotros deberíamos utilizar para trabajar en otro objetivo. Como visualizamos, por ejemplo, en este caso, que tenemos una serie de 4 repeticiones, donde el deportista lo que, lo que hace es meterse en zona de entrenamiento, zona de fuerza en este caso, para poder ir ejecutando ahí está, cómo va realizando la serie, siempre dentro de esa zona de trabajo, y lo que buscamos es que no trabaje ni por arriba ni por debajo. Pasando a lo que sería la plataforma de fuerza, lo que tenemos que tener en cuenta es que la plataforma realiza una medición directa de fuerza y que funciona a través del principio de acción y reacción, es decir, cualquier mínimo movimiento que se realice sobre las plataformas, en este caso el sistema lo va a detectar. Entonces, es una cuestión que debemos tenerla en cuenta todo el tiempo, sobre todo a la hora de darle comienzo a cada prueba, que por ahí son uno de los errores más comunes, que muchas veces la persona que queremos evaluar, que tenemos arriba de la plataforma de fuerza, se encuentra inestable o se encuentra en movimiento y nosotros le damos comienzo. Entonces, eso empieza a arrastrar muchos errores que, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de la plataforma de fuerza podemos proponer diferentes tipos de prueba. Dentro de lo que sería una prueba isométrica, bueno, el concepto de realizar una prueba isométrica corresponde a generar una tensión máxima
importante corresponde a esta primera parte, previo a lo que sería el inicio del salto, donde la pretensión se realiza con una fuerza que se encuentra estable. ¿Sí? Ahora vamos a ver más adelante, si por ejemplo la persona no se encontraría de manera estable, sucedería esto, que se encuentra aquí al inicio, ¿sí? Donde lo que sucede, si volvemos, aquí tendríamos un ejemplo correcto, la persona se encuentra estable, al momento de la señal dispara, empieza a generar fuerza, contracción contra el suelo, la fuerza se dispara, y ahí es donde da el punto de inicio. Si esa pretensión se encuentra inestable, muchas veces el software va a entender que debe iniciar antes, cuando en realidad el deportista quizás se estaba acomodando todavía. Entonces, eso va a alterar los valores que puedo llegar a obtener en diferentes métricas. Por ejemplo, métricas importantes podrían ser el pico de fuerza, el valor máximo que se alcance de fuerza, que en este caso no sería alterado, pero sí, por ejemplo, una variable como la RFD, que influye, en este caso, en 100 milisegundos, lo que yo necesito es tener en cuenta la ventana de tiempo, es decir, desde este inicio a los 100 milisegundos, si el deportista se movió antes, entonces el inicio se da aquí, van a ver que, por ejemplo, acá la RFD corresponde a un valor que no es correcto. En cuanto a valores promedio, en diferentes pruebas que se van realizando, acá nosotros mostramos promedios de gente fitness, no es gente deportista, ¿sí? que trabajan, entrenan en un gimnasio. En este caso, un promedio de esta prueba en población de varones sería este valor de 2.561 newton, y en el caso de mujeres estaría rondando en 1.849 newton. ¿Sí? Tener en cuenta que estos son datos aproximados y de un grupo en específico. Bien, en cuanto a las pruebas dinámicas, en este caso vamos a hacer relación a lo que sería el salto con contramovimiento, y por una cuestión de que es una prueba que tenemos bastante desarrollada dentro de lo que es el software Valkyria y las plataformas de fuerza, y que nos ofrece una buena cantidad de variables a la hora de nosotros poder tomar decisiones. Y bueno, en este caso nosotros vamos a mostrar dos en específico que por ahí son fáciles de detectar y que nos pueden ayudar a detectar cuándo una prueba no está bien realizada. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo de una curva fuerza-tiempo, donde podemos visualizar que el deportista se encontraba estable en todo lo que sería la fase previa al inicio de la prueba, del movimiento, en este caso del salto. Y bueno, vamos viendo cómo se van dando los diferentes puntos de corte de lo que corresponde a cada fase de esta prueba, que lo habíamos mostrado y habíamos analizado en charlas anteriores. Aquí tenemos de nuevo una gráfica de la fuerza en relación al tiempo, en gráfica lineal, y aquí a la derecha tenemos un ejemplo de una tabla donde te va mostrando las diferentes variables, ¿sí? Como decíamos anteriormente, de acuerdo al objetivo que yo voy a pretender o que estoy buscando con mi deportista o paciente en este caso, voy a ir utilizando o analizando diferentes variables. ¿Sí? Más allá de eso, lo que nosotros podemos mostrar, lo que nosotros queremos mostrar para que les sirva como identificación, es que, por ejemplo, muchas veces sucede que, sobre todo cuando realizamos una sola repetición, es más sencillo porque se realiza la repetición y corta, entonces yo de esa manera me puedo asegurar que la prueba salió bien, pero muchas veces sucede que cuando realizamos muchas repeticiones se dan errores, ¿sí? Y por ejemplo,
Dentro de las diferentes métricas que nosotros mostramos, en este caso la altura del salto y la variable eficiencia, ¿sí? Podemos detectar que cuando el deportista no realiza una buena fase quieta o no se queda completamente quieto previo al inicio del salto, podemos detectar que esta variable, la eficiencia, se va a ver alterada, ¿sí? ¿Cómo podemos detectarlo? Con la visualización de valores que son completamente bajos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que todos los puntos de corte a lo que sería el inicio del movimiento, que correspondería en este punto, ¿sí? Se desplazan al inicio por una cuestión de que el deportista se había movido, entonces la ventana de tiempo se abre antes y de esta manera empieza a alterar diferentes variables y diferentes valores. Entonces, una manera sencilla de poder visualizar es que si esta variable, por ejemplo, eficiencia es muy baja, corresponde a que pudo haber sucedido uno de estos errores. Acá tenemos, como para mostrarles, valores referenciales, en este caso de saltos con contramovimiento, de las variables de altura y eficiencia, que en este caso tenemos altura y eficiencia promedio, valores de promedio y desvíos de alrededor de 500 repeticiones de salto con contramovimiento. Y en este caso, bueno, tenemos, estos valores corresponden a deportistas profesionales. Algo que es interesante para realizar con los datos que nosotros vamos obteniendo dentro de lo que es la plataforma de fuerza, en este caso con estas dos pruebas que habíamos visualizado anteriormente y que hemos analizado, es el índice de fuerza dinámica, que es utilizar dos datos, ¿sí? Se realiza utilizando dos datos, en este caso de una prueba balística y una prueba de fuerza, que serían el salto con contramovimiento y el tirón de medio muslo, que nos permite conocer el estado actual de nuestro atleta e identificar cuáles serían sus debilidades como para poder hacer foco en el trabajo posterior a estos objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para determinar este índice de fuerza dinámica, utilizando el salto con contramovimiento y el tirón de medio muslo, vamos a utilizar el valor de fuerza máxima propulsiva en este caso, del salto con contramovimiento, que obtenemos el valor en la tabla, y el valor de fuerza máxima que obtenemos del tirón de medio muslo. Esto es un cociente, y el dato que nosotros obtenemos, de acuerdo al resultado que obtengamos, si el valor es por debajo de un 0,6, nos daría una referencia de que el déficit es sobre el trabajo balístico. El 0,608 es las decisiones que tenemos que tomar posteriormente sería en base a continuar trabajando de manera concurrente, entrenamiento concurrente, y si el valor da por arriba de un 0,8, 0,80, corresponde a que nuestro deportista está teniendo un déficit en fuerza máxima y donde deberíamos hacer foco. Y aquí, bueno, lo tenemos en número, por ejemplo, un caso 1 y un caso 2. Fíjense, este deportista arrojó este valor de salto con contramovimiento y este valor de tirón de medio muslo, y el resultado es un 0,7, entonces se situaría en este momento, en ese momento en este grupo. Entonces, la manera que yo debería optar como para continuar trabajando sería esta. Por ejemplo, a este deportista, a este otro deportista que arrojó este y este valor, el resultado que nos arroja es este, por lo tanto debemos tomar quizás este tipo de hacer foco en este tipo de entrenamiento. Pasando lo que es el trabajo al dispositivo dinamómetro, tenemos que tener en cuenta que una de las principales características que tiene es que es un dispositivo muy versátil, ya que es muy portable, chiquitito, lo podemos ubicar en diferentes posiciones como para poder ir recolectando diferentes tipos de informaciones en diferentes grupos musculares o pruebas específicas que a nosotros nos
similar a lo que vimos anteriormente en la plataforma de fuerza, que mostrábamos el error que suele darse por una pretensión inestable. Aquí sucede lo mismo. En este caso es una prueba correcta donde el software detecta el cambio de fuerza y da el comienzo a la prueba isométrica. Y si, por ejemplo, la pretensión no hubiera sido de manera estable, un cambio de fuerza previo a lo que sería el cambio de fuerza real, por una cuestión de contracción voluntaria isométrica máxima del deportista, que debería ser más adelante, un mínimo movimiento previo en el momento de pretensión, detectaría, el sistema detectaría que el deportista en realidad está dando comienzo a esa prueba y bueno, va a arrojar el punto de corte antes, por lo tanto puede arrastrar errores a la hora de recolectar los datos, sobre todo en esta variable, en la variable de RFD o tasa de desarrollo de fuerza, donde lo que nosotros necesitamos es la influencia de la fuerza y el tiempo. Entonces, si está desplazado a este punto de inicio, antes nos va a arrojar un valor de RFD que no es real, no existe. Dentro de las pruebas algo positivo que tiene el dinamómetro es que nos permite hacer muchísimas pruebas, pero a la vez termina siendo, como punto negativo, puede ser que por ahí nosotros optamos por realizar una prueba que es muy específica nuestra, o que nosotros elegimos por hacer algo muy específico, y después se nos complica, una vez que tenemos ese dato, quizás compararlo con algún colega que también tenga este dispositivo y querramos compartir y corroborar cómo son, por ejemplo, dentro de un proceso de rehabilitación, cómo se van dando los valores de alguna prueba en específico. Así que bueno, en este caso nosotros lo que hacemos es mostrar un ejemplo que sería una prueba de aductores, donde el deportista se encuentra acostado boca arriba con las piernas flexionadas, con rodilla a 45 grados, y en este caso, de la prueba que se toma, un promedio del pico de fuerza va a estar rondando a los 454 newton. Y bueno, este ejemplo está alrededor tomado de unas 26 repeticiones de deportistas profesionales. Otra opción que nosotros tenemos, además de realizar la medición con un solo dinamómetro, donde lo que nosotros obtenemos dentro del software es una sola curva fuerza-tiempo, tenemos la posibilidad de poder realizar la utilización de dos dinamómetros al mismo tiempo, que en este caso, de manera genérica, se va a llamar dinamómetro doble, la opción que vamos a utilizar. Y una de las pruebas más utilizadas podría ser la caída nórdica, donde lo que nosotros vamos a utilizar, lo que vamos a realizar es la medición de la fuerza del lado izquierdo y del lado derecho, y a la vez va a mostrarnos un valor absoluto que corresponde a la sumatoria de ese lado izquierdo y lado derecho, como vemos en estas gráficas, que en este caso la gráfica lineal sería de la misma manera que nosotros visualizamos en la plataforma de fuerza, ¿sí? Porque tenemos una celda izquierda y una celda derecha, que son las que nos permiten ir utilizando este tipo de pruebas. Y bueno, en cuanto a lo que es el cool nórdico, aquí tenemos también valores que pueden servir como referencias, al tener en cuenta que es una prueba donde lo que realizamos es sostener una tensión que va aumentando en el tiempo a medida que nosotros nos vamos dejando caer y va aumentando lo que es el torque. Utilizaríamos como variable la fuerza media, y en este caso, bueno, el valor promedio que obtenemos es de 420 newton
una cantidad de 116 repeticiones, que en este caso también, bueno, son de deportistas profesionales. Bien, y como para ir cerrando, me queda todo lo que es la parte de dispositivos inerciales, que lo hemos visto en charlas anteriores, donde conocíamos que teníamos dos grandes grupos para poder utilizar. Existen dos grandes grupos de dispositivos inerciales, donde los ejes son variables o ejes fijos, ¿sí? Que es donde la soga se enrolla y desenrolla para poder generar esa fase concéntrica y fase excéntrica dentro de lo que sería la repetición. Aquí tenemos la comparativa de cómo sería la diferencia de un dispositivo de eje variable y un dispositivo de eje fijo, que también lo habíamos analizado anteriormente. Y bueno, mostrar esto como para hacer un puntapié e ir visualizando y analizando diferentes variables que vamos a ver posteriormente, pero sí entender esto que es algo que es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, donde uno de los principales inconvenientes que tiene este dispositivo inercial es la falta de procedimientos estandarizados a la hora de poder prescribir y generar un seguimiento en la carga del entrenamiento, ¿sí? Para tener en cuenta, de acuerdo a las series que nosotros proponemos y la cantidad de repeticiones que nosotros le proponemos realizar a, a nuestros atletas, como habíamos visto también anteriormente, sí tener en cuenta que a diferencia de lo que es el peso libre, ¿sí? En el peso libre, cuando nosotros como trabajamos con un peso en contra de la atracción gravitacional, siempre las primeras repeticiones van a tener mayores velocidades, y a medida que el deportista se va fatigando, la velocidad se va a ir descendiendo. En el caso de los inerciales, como nosotros trabajamos por un principio de inercia donde tenemos un cuerpo que se encuentra en reposo y tenemos que ponerlo en movimiento para luego poder trabajar, siempre las primeras repeticiones no van a ser las de mejores velocidades, sino que siempre los mayores valores de velocidad o de la variable que nosotros propongamos visualizar se van a encontrar en el centro de la serie. Entonces, si por ejemplo nosotros pretendemos realizar 6 repeticiones de calidad, tenemos que tener en cuenta que de esas 6 repeticiones, quizás de acuerdo a la experiencia del deportista y de qué ejercicio está realizando, en esa misma serie el deportista va a ir necesitando una, dos o quizás 3 repeticiones como para poder alcanzar ese valor de velocidad en la fase concéntrica y luego sostenerla para poder obtener valores de fuerza concéntrica y excéntrica que nosotros pretendemos o buscamos. Habíamos analizado también qué sucedía de acuerdo a las acciones de frenado cuando visualizamos la fuerza concéntrica y excéntrica, que si nosotros realizamos un frenado donde vamos acompañando el movimiento en ese recorrido de fase excéntrica, los picos de fuerza excéntrica muchas veces sobrepasan la fase concéntrica, pero el porcentaje de diferencia no es tan grande como si lo podríamos realizar con una carga excéntrica acentuada, donde la intención del frenado es máximo en el menor tiempo posible. Entonces, de esta manera, los picos de fuerza excéntrica, el porcentaje de diferencia entre concéntrico y excéntrico van a ser mayores. Una manera para poder ir controlando la serie que nosotros podemos proponer es a través de la velocidad media, ¿sí? donde, donde lo que nosotros buscamos es realizar una velocidad, alcanzar una velocidad mínima y después que el mismo deportista dentro de esa serie la pueda ir sosteniendo, ¿sí? Y si va por debajo de esa serie que nosotros pretendemos, por debajo de esa velocidad que nosotros pretendemos dentro de la serie, eh, el dispositivo, el software nos va a ir mostrando que la gráfica va a ser de color
esta es una serie, estas 3 gráficas que vemos corresponden a una serie la misma serie de un mismo atleta. Y vamos visualizando diferentes variables, en este caso tenemos la velocidad pico, la velocidad media y la aceleración pico. Y bueno, visualizar cómo dentro de lo que es la variable velocidad, ¿sí? Nosotros buscamos que en esta serie el deportista realice, por ejemplo, 5 repeticiones, y de esas 5 repeticiones que tome el mejor valor, y que de ese mejor valor nos detecte cuando caiga un 10%, por ejemplo. En las 3 gráficas sucede el mismo concepto, y fíjense en cómo, por ejemplo, dentro de lo que es eh, la aceleración pico, esa pérdida del 10% se detecta en repeticiones anteriores. Así que bueno, esto lo dejamos como para por ahí despertar un poquito el interés e ir analizando qué es lo que podríamos ir visualizando como feedback en tiempo real a la hora de ir realizando un trabajo en dispositivos inerciales. Bien, a manera de cierre, como conclusión y consejos, por así decir, queremos dejar y recordar que cuestiones que debemos tener en cuenta es, de acuerdo a lo que decíamos al inicio, conocer el dispositivo que nosotros tenemos o que queremos adquirir, de acuerdo a lo que yo pretendo realizar, o qué objetivo tengo, entender qué es lo que mide y a partir de eso ir utilizando diferentes variables que me puedan ir ayudando a detectar lo que yo pretendo o el objetivo que estoy persiguiendo en ese momento. Utilizar diferentes variables, pero más allá de las diferentes variables que podemos ir seleccionando, comenzar con poquitas al inicio, no pretender abarcar una gran cantidad de variables que por ahí nos lleva mucho tiempo el poder entenderlas y poder ir detectando cuando van produciéndose datos anormales, y eso muchas veces por ahí nos termina complicando mucho el trabajo del día a día, y hasta muchas veces nos termina llevando al abandono de lo que sería la utilización de manera continua o periódica de los dispositivos. Y una vez que sí vamos detectando cómo es la utilización de esos dispositivos y de esas variables, cuando vamos entendiendo cuando se da una variable normal o detectando cuándo van sucediendo errores en esas variables y por qué se van dando, sí comenzar a abrir ese abanico de posibilidades de las variables que yo pretendo ir visualizando para mi trabajo del día a día, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Y bueno, ahora la reunión está por cortarse, pero bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. Cuando se corte la reunión podemos volver a ingresar al mismo link